Crónicas Pirexianas. Capítulo 21. El día del lanzamiento había llegado. Una gran multitud llenaba el claro tolariano. Alumnos, profesores, elfos y criaturas artefacto. Viachinos, trasgos, ángeles y humanos. La mitad de ellos eran refugiados procedentes del reino de Serra. Habían puesto todas sus esperanzas en la fuerza de rescate en el centro del claro. La otra mitad de la multitud había trabajado durante años para reunir esa fuerza, y ahora el trabajo estaba hecho. Todo lo que quedaba era esperar y ver. La gente se acercó hacia el interior justo fuera del alcance de los dracos vestidos de guerra, pero lo más cerca que podían llegar del barco volador. A bordo de la embarcación, el maestro de motores Karn hizo sus rondas de preparación para el lanzamiento. Miró hacia abajo en la escotilla abierta. Las criaturas artefactos se agrupaban en la bodega, hombro con hombro. 100 corredores, 12 pumas, 200 escorpiones y un centenar de guerreros yotianos modificados. Estas criaturas formaban las defensas planetarias cuyo propósito era el de proteger a los refugiados mientras subían a la nave. Los hombres mecánicos cambiaban en los cuarteles cerrados, algunos de ellos apretados tan fuerte que no podían estar en pie. No había espacio para ellos en el viaje de regreso, Karn lo sabía. Serían dejados atrás para ser destrozados o convertidos en nada, capturados y diseccionados y fundidos. Parren parecía impresionado por la disposición de Ursa de sacrificar las criaturas artefacto. Al hablar de la humanidad renovada de Ursa, el golem solo se sintió triste por ello. Desintegrados. Ordenó que cerraran las escotillas sobre la bodega principal y se giró, caminando por la estrecha cubierta hacia los refugios donde 300 halcones mecánicos esperaban su liberación. Realizarían una nueva tarea, proporcionando cobertura aérea para la huida de los refugiados. Además de esta función, olfatearían la sangre pirexiana, se empalarían en cualquier blanco y triturarían a la criatura de adentro hacia afuera. Ellos también lucharían contra cualquier enemigo que amenazara a los refugiados, solo en el caso de que los halcones no purgaran el plan. Ursa había llenado bombardas con cápsulas de araña modificadas que resonarían ante la presencia de fuertes fuentes de maná blanco. Habló de salvar a los refugiados y de limpiar el plano. Por supuesto, pensó Karn oscuramente, tampoco los halcones o las arañas iban a regresar. Se movió a lo largo de la borda y hacia el primer banco de faros antiniebla colocados a lo largo de la proa. Estaba encajado en lentes de enfoque y parábolas que convertían su luz en poderosos rayos. En las pruebas, estas armas de rayos pudieron encender una tela a 600 metros de distancia, pudieron hacer que árboles caídos estallaran en llamas y pudieron grabar la piedra. Los equipos de los faros eran trasgos, seleccionados debido a su familiaridad con la tecnología de rayos Tran utilizada en la forja de cristal. Terd y un par de rechonchos Gravit grises se encargarían del faro que Karn estaba terminando de revisar. ¡Todo en orden aquí, maestro!, declaró Terd con un saludo que castañeó tan rápido que sus dedos dejaron magulladuras en su frente. Karn solo asintió con la cabeza, continuando con la inspección del dispositivo. El mecanismo de observación está sucio. Terd abrió los ojos tan anchos como platillos. En una lengua balbuciente, le reprochó a sus compañeros. Pisó los pies de uno y gritó en el oído de otro, antes de regresar su atención a Karn. Una amplia sonrisa cruzó sus labios. Es tan limpio. Ve su cara en él. Nosotros no brillamos rayos a su cara. Usted ya brilla lo suficiente. Rebotaría de todos modos. Claro, luego mataría a todos los demás. Nosotros no brillamos en su cara. Malsra dice que los ángeles tienen rostros brillantes también. Dispararemos al color blanco de sus ojos. Espere, no vemos la parte blanca de los ojos. Karn dejó a la criatura en medio de una frase, siguiendo la barandilla hasta el escupidor de vidrio, uno de los inventos de Joira. Un día se había inspirado por el rocío mortal de metal fundido que ocurría cuando se derramaba agua en un horno destruido. Las
Las bombas lanzaban esferas de energía como pedazos de vidrio que cubrían a los enemigos. Allí donde las bolas estallaban, la metralla fundida era esparcida hacia el exterior. Su diseño había sido terminado y presentado a Ursa antes de que ella hubiera pensado completamente en las letales consecuencias. Antes de permitirle a Ursa construir los dispositivos, le hizo prometer que se usarían solo en contra de los enemigos más terribles, aquellos que más lo merecían. Vio su deseo cumplido y también recibió el mando del buque volador. En esos momentos, Joira estaba de cuclillas en la proa del buque al lado de la mejor arma de largo alcance que tenía, un atomizador de ácido. El dispositivo utilizaba un campo de energía inestable para dispersar una lluvia cáustica entre los enemigos. El golem se acercó a ella. Capitana, ¿el atomizador está en buen funcionamiento? Preguntó Karn. Joira la miró sorprendida, tenía una mirada perdida, parpadeando estúpidamente por un momento antes de estrechar la visión de sus ojos. Lo siento, solo me estaba preparando mentalmente para la batalla que se avecina. ¿Qué estabas diciendo? El atomizador de ácido, capitana. Está listo. Sí, pero no me llames capitana. Llámame Joira. El hecho de que se me haya dado el mando de este barco y su tripulación no me convierte en un capitán. En cuanto al atomizador, la niebla que emitirá esta cosa será tan destructiva como una llamarada del aliento de los dracos de fuego. Ambos echaron una mirada idéntica hacia Guerritarigas y Ramidarigas, colocados a babor y estribor del extenso y elegante barco. Los dracos de fuego proporcionarían una defensa aérea de la nave y los refugiados. Las bestias serían transportadas por el entremundo y al reino de Serra por Ursa mismo. En ese momento Ursa se hallaba en estribor apretando las cinchas de la arcaica madre Draco. A babor, Barney empacaba varitas y tomos de magia en las alforjas del joven Draco. Aunque Joira estaba a cargo de la nave, Ursa y Barren dirigirían toda la operación, empleando un arsenal de hechizos de maná blanco desde las espaldas de los dracos de fuego. Minutos después, Ursa se puso en pie en la montura del Draco e hizo un gesto para silenciar a la zumbante multitud. Ellos nos van a llamar invasores, Dijo Ursa con su voz amplificada por un rápido hechizo lanzado por el mago experto. Ellos nos van a llamar invasores de la misma manera que han llamado a sus propios ciudadanos traidores. Ellos incluso nos han llamado pirexianos. Así de poderosa es la red de ilusión que los atrapa. Nosotros no haremos caso a sus palabras. Escucharemos cómo nos llamará la historia. Los salvaremos a pesar de todo eso. Una leve ovación respondió a estas palabras. Nosotros no somos invasores. Somos defensores. Somos la alianza de Dominaria. Somos humanos y divinos, diashinos y trasgos. Somos constructores y encantadores. Somos el poder del bosque y del mar, de las montañas y de la vida misma. Ya hemos limpiado nuestra propia isla de las hordas pirexianas y también limpiaremos el reino de Serra. Pero sobre todo, volveremos y traeremos con nosotros al resto de sus refugiados, un nuevo ejército de aliados. Un rugido de alegría comenzó entre los humanos y los ángeles reunidos allí. Pasó por las filas de los hombres lagartos y trasgos, elfos y criaturas artefacto, estudiantes y académicos, hasta que los mismos bosques y océanos hicieron eco del grito. Mientras el sonido se acumulaba, Joira hizo una seña a Karn. Maestro de motores, iniciar la secuencia de despegue. Sí, capitán. Cruzó el estrecho puente para llegar a la mampara, donde las escaleras descendían hacia el interior del casco del buque. Un momento después, había llegado a la sala de máquinas. Diego Der y otros 3 piachinos de escamas rojas notaron la presencia de Karn incómodamente mientras éste entraba. Iniciar la secuencia de despegue. Ordenó el hombre de plata. Los piachinos les saludaron con una reverencia y se apresuraron a colocarse en sus puestos de trabajo. Interruptores fueron girados, palancas ajustadas y los giroscopios comenzaron su movimiento. Unos gemidos se escucharon del gigantesco motor. Una serie de órdenes y verificaciones surgió entre los hombres lagarto.
Entretanto, Karn se movió hacia el centro del retorcido banco de consolas. Debajo de él había un tubo de comunicación ornamentado que conducía directamente al puente de mando. Ante él, un par de puertos profundos adentraban los tramos interiores del motor. Karn introdujo sus manos en los orificios, tanteando las barras gemelas en sus bases. Las encontró y las apretó entre sus manos. Cuando las girara, el motor situado más arriba arrancaría. Abran el colector de superfluido, ordenó Karn. Giró hacia adentro ambas asas y sintió que los mecanismos se engranaron y cerraron. Una gran incandescencia nació repentinamente en el motor. En unos segundos había ahogado a la ovación exterior. Antes de que Karn pudiera retirar sus brazos, unos brazaletes surgieron desde lo más profundo del interior de la máquina y sujetaron sus muñecas. Pequeñas ondas de cable se deslizaron suavemente en las articulaciones de sus nudillos. Oleadas magníficas de energía hormiguearon a lo largo de sus manos. Unos rayos se movieron a lo largo de sus brazos y los conductos de sus hombros y se reunieron en el pecho del hombre de plata y se volcaron dentro de la piedra de poder en el centro de su cabeza. De repente, Karn pudo sentir los superfluidos verdes circulando a través del gigantesco bloque de motores delante de él. Pudo sentir el cálido baño resbalando sobre la brillante piedra de poder en el corazón de la máquina. Pudo ver los faros antiniebla en el exterior del barco, de proa a popa, de babor a estribor. Pudo sentir kinestésicamente el peso y la alineación del casco del buque, sus velas, sus líneas, incluso su joven y fuerte capitán, mientras permanecía de pie en el timón de la nave. El navío se había convertido en un segundo cuerpo para él. Sus motores y controles y defensas fueron de repente parte de su ser. Integración. Ante el surgimiento de los vitores, Karn levantó el titánico barco volador en el aire. Este se elevó en medio de las alas ondulantes de color carmesí de los dracos de fuego. Subió hacia los cielos brillantes sobre Tolaria, los refulgentes cielos de Dominaria. Joira se sintió pequeña e intimidada mientras permanecía de pie en el puente de la aeronave. Por el momento, no había necesidad de dirigir. El buque se fue simplemente elevando hacia el azulino cielo tolariano. Hasta que éste no progresara más, elevar las velas y flexionar las sustentaciones no haría ninguna diferencia en absoluto en el movimiento de la nave. Pero agarrarse del timón haría una diferencia definitiva a la posición de Joira. Le permitiría permanecer de pie. Bajo sus pies, monumentales motores ardientes estaban trabajando. Arrastraban en el aire claro una carga de 500 máquinas de guerra y una tripulación de 30. Ella trató de olvidar que el buque plenamente cargado pesaba 4 toneladas. Trató de olvidar que esa era la primera vez que el buque se elevaba por los aires. La primera vez que alcanzaba su velocidad crucero. Trató de olvidar que ella estaría navegando este buque en una guerra contra ángeles. Algo enorme de color rojo se arqueó con súbita violencia por encima del barco. Le siguió y luego volvió a desaparecer. Retornó. En una montaña de cuero traslúcida, los huesos de un gran draco se hicieron visibles a través de ella. El ala se sumergió una segunda vez. Cuando reapareció, trajo la encendida cabeza roja de Gerridarigas por encima de la barandilla. Un bufido gris escapó de una de las ventanas de la escarpada nariz mientras el draco hembra se impulsaba más alto en el cielo. Ursa, de pie en su montura, apareció a la vista. Sostenía algo en su mano, algo que parecía un garrote, pero que brillaba como una varita mágica. Su rostro estaba cernido por el esfuerzo y lanzaba al draco hacia la proa de la nave. Algo está mal, pensó Joira, aferrándose al timón. Algo se ha soltado o algo que se suponía debía soltarse no lo ha hecho. Gerridarigas se abalanzó hacia la proa del barco. Ursa se inclinó tanto en la silla que parecía en peligro de caerse. Levantó el brillante garrote hacia algo que colgaba de la proa. Se escuchó un golpe ensordecedor y luego un sonido de algo húmedo quebrándose. «Yo te nombro viento ligero», declaró Ursa, sosteniendo en el aire el cuello roto de una botella. Su montura se alejó velozmente sobre la copa de los árboles azotados por el viento. Joira se echó a reír. No había ningún monstruo, nada malo.
El caminante de plano se había limitado a bendecir y a nombrar el barco en su viaje inaugural. Joira sintió el peso de los terroríficos e imposibles futuros ceder lejos de ella y soltarse entre las hojas crujientes de más abajo. Rió. ¡A toda máquina! ¡Sigan a ese Draco! Ordenó el primer capitán del viento ligero. Geridarigaz se lanzó como una flecha sobre los bosques de Tolaria. Ramidarigaz se deslizó en su estela. El viento ligero le siguió a ambos. El viento corrió sobre la proa y la popa hasta llegar a Joira. Esta introdujo una bocanada de aire fresco en sus pulmones y se acordó de otro lugar en el cual solía estar de pie. En el borde de su mundo, recordó una época anterior, cuando un joven valor había llenado su corazón y ella soñaba con un alma gemela. Ese hombre nunca había llegado, pero ella había vivido una vida plena sin él. Y ahora, esa desfallatada valentía se vertía de nuevo en su corazón. Geridarigaz se convirtió en una simple mancha carmesí en el horizonte. Ramidarigaz se colocó justo detrás de ella. El viento ligero ganaba terreno hacia ambos. El timón se había vuelto más activo en las manos apretadas de Joira, tirando de ella de la forma que un caballo jalaba ansioso de sus riendas. Ella revirtió su enérgico juego sosteniendo la nave contra los vientos cruzados. ¡Ajustan las velas! Ordenó Joira a la tripulación humana. Ellos corrieron hacia las abrazaderas y las apretaron. Reconfiguren las velas de babor y estribor en las superficies de sustentación. Más trabajadores se encaramaron en las plataformas laterales para reprocesar los lienzos. Con cada tirón en las líneas arriadas y con cada giro de las velas, la nave ganó velocidad. Corría sobre el verdoso mar de árboles con una velocidad mayor que cualquier embarcación marina. Una estela turgente de sacudidas copas de árboles se desplegó en la popa. El viento que se escurría sobre la cubierta amenazó con echar por la borda a los miembros más delicados de la tripulación. Terdi y sus diminutos compañeros se agacharon junto a las barandillas. Las líneas de todos los aparejos zumbaron en el viento huracanado, a medida que se elevaba hacia las tensiones de su nueva orientación. Joira sonrió. Casi había alcanzado a Ursa y a Barry. En la costa de Tolaria, los pilotos de Dracos dieron un giro a sus corceles para que coincidieran con la velocidad del barco. Geridarigaz y Ramidarigaz volaron ala contra ala. Tormentas batientes de aire se extendieron en conos gemelos detrás de ellos. Joira dirigió la nave más allá de la costa y hacia las tormentas idénticas. El viento los azotó brutalmente a través de la cubierta. ¡Aférrense! Frenaremos una vez que entremos al reino de Serra. Hasta ese momento tenían que volar en formación cerrada. El cambio de planos de Ursa apenas abarcaría a los dos Dracos y podría ser seguido por el equipo del viento ligero, solo si los efectos de ese campo se superponían. Unas nubes blancas tronaron debajo, unos cúmulos grises de nubes estallaron sobre sus cabezas. El aire parecía haberse vuelto sólido, queriendo desgarrar las lonas y los cáñamos, el casco de madera y las estructuras de metal. También se agarró del capitán en su timón. Pero en ese momento, ella solo sintió un júbilo conmovedor. Una burbuja de magia poderosa creció fuera de Ursa. En un latido de corazón, se extendió para rodear a ambos Dracos. Ellos ya estaban brillando, atravesando el portal como un puñetazo. ¡Cambio de plano!, gritó Joira. Otra burbuja brotó del corazón de la nave misma. La cortina de magia estalló como un látigo y atenuó el mar y el cielo. La azulina dominaria resplandeció por un pequeño momento y luego desapareció. El rugido se fue con ella. Negro caos les barrió para desplazarlo todo. Más allá de las barandillas de la nave yacía un mundo agitado de vacuidad y las afanosas alas de dos grandes Dracos. Y luego tanto el azul como el negro se desvanecieron. En su lugar llegó un vasto panorama de luz matizada, nubes sulfúricas y desventurados trozos de tierras retumbantes. El reino de Serra, dijo Joira en el repentino rugido del viento, los límites del reino de Serra. Ella se agachó en una ranura de la cubierta y sacó un mapa de los barros colocado dentro de un estuche de vidrio. La cartografía era, sin lugar a dudas, la de Ursa.
Detallada, turbulenta, excesiva, mostraba 3 marcas de islas. Una tenía forma de pera y rebotaba en una rápida sucesión, otra era larga y plana como un cuchillo de piedra grande. La tercera yacía justo debajo de la ceja descendiente del cielo en el borde absoluto del reino de Serra. Era la roca llamada Yovok. Allí, en ese mundo lejano y roto, en una colina llamada Arison, esperaba 1 millar de almas. Comienza en un giro rápido hacia estribord. Dirección 95, 3, 28, 8. Nos dirigimos a Yovok. Los timoneles se aferraron en las superficies de sustentación y Karn, por debajo, canalizó lo que quedaba de la energía de la nave en un descenso ladeado. Libera las bombas arácnidas de los lados alternos cada 30 segundos a partir de mi señal. La tripulación de bombardeo se apresuró para cargar los primeros disparos. Mientras tanto, Ter trepó por la escalera hasta la cubierta principal y se agarró de la manga de Joira. Señora, ellos ya están aquí. ¡Luciérnagas! Joira se asomó a lo largo de la línea nudosa del dedo del trasgo. A babor, vislumbró una hermosa y terrible vista. Brillando en el aire como polvo de oro estaban los ejércitos de limpieza de Radiant. ¡Ahora! Han lanzado el primer bombardeo de arañas, Gritó Farren. Trajo a Ramedar y Gaz a través de un giro radical en el flanco de Ursa. Bien, Dijo Ursa desde lo alto de la espalda de Gridar y Gaz. así sabremos con quiénes estamos luchando. Miró a su izquierda donde pululaba el ejército de limpieza de Radiant, sus alas haciendo un zumbido lejano en el aire. ¿Cuántos crees que hay? Cientos, tal vez miles. Necesitaremos todas las ventajas disponibles. Ursa levantó las manos, introduciendo todo el maná blanco de los muchos lugares por los que había viajado en el reino. Luego arrojó un par de poderosos hechizos. Un relámpago blanco salió crujiendo de la punta de sus dedos y se propagó a través de los 2 dragones, cubriéndolos alrededor de 1000 líneas saltarinas. Un poder surgió a través de ellas. El encantamiento hizo que las escamas se parecieran a plumas de seda y que los mantos rojos parecieran coronas de arco iris. Hubo un repentino aspecto glorioso establecido sobre las bestias. Estas se transformaron en figuras divinas, aterradoras en su belleza y poder. Con una nueva reunión de magia de maná blanco, Ursa lanzó una aura brillante alrededor de cada jinete, un círculo giratorio de lo que parecía ser nieve. Eso nos protegerá de hechizos o criaturas hechos de maná blanco. Parn, no familiarizado con el reino, se basó en la magia azul en lugar de la blanca. Invocó un par de dracos tolarianos, familiares gigantes de los dracos de fuego. Estos 2 dragones tenían la piel tan suave y transparente como el agua de los arrecifes. Sus alas destellaban azulinamente sobre las nubes amarillentas. Sus erizadas crines, que tenían púas parecidas a tridentes, oscilaron en el rugido del viento. Parrin buscó en el núcleo de su memoria los recuerdos giratorios de los bosques de Tolaria. Pensó en el bosque angelical de Joira y en los límites occidentales, y los muchos matorrales subárticos de bosques de tiempo rápido, y lanzó un encantamiento en las 2 criaturas. Unas escamas verdosas brotaron a través de las espaldas y los vientres de los dracos invocados, proporcionándoles una protección adicional contra los ataques mágicos o mundanos. ¡Impresionante! También tengo un leviatán en la manga si las cosas se ponen realmente desesperadas. Aunque si lo invoco agotará cada una de mis reservas. No había tiempo para más discusión. El zumbido cercano del ejército se había convertido en un rugido. Pasó de motas de oro en flechas de fuego. El ejército de ángeles de Radiant había llegado. Se dispararon con la velocidad de halcones. 2 veintenas de arcángeles lideraban la vanguardia, cada uno portando una extraordinaria espada, tan ancha como un hacha, pero larga como una lanza. Los arcángeles atacaron en un círculo vertical y sostuvieron sus hojas hacia adentro, como un anillo de colmillos. Detrás de ellos, formando una garganta letal, había cientos de guerreros angelicales llevando lanzas. Un gran leviatán por derecho propio. El ejército de limpieza de Radiant abrió sus dientudas fauces para tragar los dracos y sus jinetes. ¡Te veré en el otro lado! Gritó Ursa mientras se sumergía en la tormenta de colmillos blancos, máscaras de plata y acero relumbrante.
¿El otro lado de qué? Se preguntó Barry. El matorral de ángeles se cerró a su alrededor. Las descomunales espadas golpearon la punta del pálido hocico del draco de fuego y lanzaron chispas a lo largo de su cuello escamoso. Los encantamientos resistieron, rechazando el acero. Aún así, las hojas convergieron trazando su camino hacia el jinete. Barry tironeó rígidamente de las riendas del draco. Ramidarigas se curvó de costado ante los acelerados ángeles. Su flanco de sotavento se alejó del ataque y su flanco de barlovento se convirtió en un muro impenetrable contra el que los arcángeles y ángeles se estrellaron en un sangriento naufragio. Barry urgió a Ramidarigas para que saliera de nuevo a la carga. La bestia batió sus alas lanzando a un par de ángeles que habían subido sus espaldas y se zambulló más profundamente en la garganta del ataque. Dejó escapar una gran llamarada de fuego sobre los atacantes y los ángeles cayeron del cielo como palomas ardiendo. Ramidarigas se estrelló contra el espacio vacío. El costado del dragón estaba salpicado de sangre, en su mayor parte angelical, si bien había algunas heridas largas donde las espadas habían atravesado los encantamientos. Al instante, Barry lanzó un hechizo de curación en el draco y los sangrientos tajos a lo largo de sus costados se cosieron juntamente con hilos de energía blanca. Otra ráfaga de fuego surgió de la bestia. Más ángeles cayeron en humo negro y plumas derretidas. Las máscaras de plata se rompieron para mostrar rostros aullantes. Las titánicas espadas se fusionaron con los esqueletos. En la lejanía de la lucha, las llamas de Ramidarigas tallaban una franja igualmente infernal a través del enjambre de ángeles. A los dracos azules no les estaba yendo tan bien. Su aliento de vapor había matado a muchos, pero la presión de los cuerpos y las estocadas de las espadas habían arrancado harapos de las criaturas. Un rayo de radiación curativa saltó de Ursa hacia los asediados dracos tolarianos, pero otro conjuro, emitido por un guerrero arcángel, desvió el hechizo en el camino. Farren estaba comenzando a realizar su propio encantamiento de curación cuando un coro angelical cayó gritando sobre él y lanzando sus espadas. Un conjuro común saltó de sus dedos. El ardiente fuego sartió en el inclinado aire hacia el rostro de un ángel guerrero, despertando llamas en su boca y en sus ojos. Luego desató un segundo hechizo de la misma clase, aprovechando el poder adicional del primero. Una tercera conflagración estalló para alcanzar a un arcángel, abriendo un agujero a través de su armadura y saliendo por el otro lado. 3 cuerpos cayeron rebotando a lo lejos, pero 20 más se aferraron a la espalda del draco y atacaron con espadas y látigos punzantes. Una masiva cantidad de hojas descendió. Le golpearon a Barren en la cabeza, el cuello, el vientre y la espalda. Las fastuosas espadas saltaron de su carne encantada como si hubieran golpeado una piedra. Barren envió a Ramidarigas en una inmersión repentina, liberándose de los atacantes lanzados en todas direcciones y llevando el aliento de fuego de la bestia contra nuevas nubes de enemigos. El regocijo se movió a través del mago experto de Tolaria hasta que vio los cuerpos ensangrentados de los dracos tolarianos. Ellos estaban por debajo y por detrás, sus encantamientos de corazas habían disipado y su piel de color azul, marcadas con cortes tan numerosos y ominosos como jeroglíficos. Los ángeles asesinos se aferraron a las bestias como gusanos en cadáveres en descomposición hasta que sus alas al fin dejaron de funcionar. En rápida sucesión, las bestias invocadas cayeron del cielo. Los ángeles se alejaron de las precipitadas formas. Castigado, Barren trajo a Ramidarigas alzándose de nuevo hacia la refriega. El fogoso aliento y las alas tan duras como el acero asesinaron cientos de ángeles. El mago experto lanzó conjuros. La muerte floreció a su alrededor. Mataría tantos como él pudiera lo más rápido que pudiera, con la esperanza de alejarlos de los refugiados. De repente, oscura y grotesca, en medio de esa multitud de ángeles, apareció una bestia que podría destruir las protecciones de maná blanco que Barren había colocado. Alado, con colmillos y pirexiano, el monstruo cayó como la noche desde el cielo sobre el cuello de Ramidarigas.
Este se irguió y Baren reconoció los ojos de cuña de limón que Ursa había descrito. Por lo demás, el hombre había transformado por completo su figura corpulenta y musculosa, equipándola con innumerables implantes y armas. Armas alabardas, dagas en la punta de sus pies y guadañas en los codos. Sin embargo, el arma más poderosa de todas estaba introducida justo en el medio del torso de la bestia. Un múltiple recolector negro que ardía en 12 lugares con los fuegos azul blanquecinos de los ladrones de almas. Él absorbía maná blanco y lo metía en su propio ser, almacenándolo, aprovechando parte de él para transformarse a sí mismo. Él se volvía más poderoso con cada criatura que mataba. Gorig era la batería de maná. Baren no tuvo tiempo de ver nada más. Gorig se abalanzó encima de él. Karn sintió que el poder del viento ligero se desvanecía como un entorpecimiento en su propia estructura. Las antorchas de almas no estaban reuniendo suficiente maná blanco del aire circundante para recargar la piedra. Solo brillaban débilmente dentro de su baño de superfluido. La nave tenía suficiente energía para volar, tal vez suficiente para unas pocas y breves ráfagas de sus armas de rayos, pero el barco no atravesaría los planos nuevamente. Oira, vamos a necesitar más antorchas, dijo por el tubo de comunicaciones encima de su cabeza. El sonido de su voz era vacío y cansado, redoblado por las tuberías de metal. Solo para llevarnos a los refugiados, vamos a necesitar el poder de más antorchas. Sí. Prepárate para el aterrizaje. Debajo de la nave, Karn seguía viendo todo el mundo a través de las armas de rayos de la proa y la popa. La isla aérea llamada Yavok flotaba oscura y amenazante en contra de la cúpula descendiente del reino de Serra. Era un lugar sombrío. La luz eterna de Serra estaba fallando en esos lugares. El aire dador de vida era delgado y contaminado. El límite mismo del plano se cernía a solo unos escasos 2 kilómetros sobre la roca negra. En constante cambio de matiz, su tejido deshilachado mostraba el caos grisáceo que yacía en el entremundos. ¡Reduzca la velocidad! Llegó la orden de Joira. Agradecido, Karn redujo el flujo de alimentación del cristal templado. ¡Disminuya la altura! Las velas cambiaron. La proa se elevó ligeramente y la quilla del buque descendió lentamente. La gran isla aérea se hinchó hasta rellenar el campo de visión de Karn. Este vio allí un turbio crepúsculo de cerros y rocas. Campos muertos yacían con un color grisáceo dentro de la perpetua oscuridad. Una maraña de árboles estaba de pie en unos bosques muertos a través de toda la isla. Parecía el Hades, o el Seol, un lugar de sombras, la tierra sin sol de los muertos. ¡Linternas a la vista! ¡Lleven el barco a tierra al lado de esas luces! A través de los ojos de la nave, Karn vio el resplandor parpadeante de las linternas, el aceite y las mechas empujando hacia atrás la oscuridad. La tibia luz trazaba arcos en contra de las tinieblas, la entrada a la colonia de Aris. La luz se reflejaba en pequeños destellos saliendo de algo agrupado en su interior. Casi se parecían a huevos de avispa, apilados en el interior de los nidos de barro de esos insectos, pero con cierto asombro y espanto, Karn se dio cuenta de lo que eran. Rostros. Miles de rostros esperando y confiando en la salvación. Karn canalizó la fuerza de su propia matriz energética para llevar el barco a través de las frías extensiones frente a la cueva. Un valle negruzco por debajo daba paso a un campo de escombros y un bosque de troncos caídos. La nariz del viento ligero husmeó a través de la maraña de árboles y hacia la llanura. Justo por debajo de la cueva, unas espinas de aterrizaje emergieron de la base inferior del casco. Haciendo descender la nave lenta y suavemente, Karn sintió en su propio ser el gran estremecimiento del asentamiento del casco. ¡Abran las escotillas! ¡Lancen los halcones! ¡Desplieguen los corredores! ¡Pumas y escorpiones! ¡Tengan lista la sección de carga! ¡Preparen las armas de rayos! Había una nueva urgencia en la voz de Joira. Cuando Karn miró a través de los faroles de popa, vio el porqué. Ejércitos de ángeles descendieron sobre ellos en un ciclón dorado.
Ursa estaba de pie en la montura de Gheridarighast. Los dracos tolarianos habían caído fuera de la batalla allí, donde el enjambre era más delgado. Habían caído en las lejanas profundidades azul grisáceas y, algunos kilómetros más adelante, desaparecieron de la existencia enteramente, solo a 2 kilómetros más abajo. El plano se había reducido considerablemente antes de su llegada, pero ahora se estaba disipando aún más rápido. Ursa tiró duramente de las riendas, enviando a Gheridarighast en un ataque abrasador. Los ángeles cayeron ante el ardiente ataque en llamas del dragón, manchas blancas y sin importancias, como copos de maíz cayendo sobre una pava de agua hirviente. Ellos también se desplomaron y desaparecieron en el cada vez más cercano borde del mundo. Con cada ángel muerto, el plano se estaba derrumbando. Cuanto más ferozmente luchaban los dracos contra el ejército principal, menos tiempo tenía cada uno de ellos. Pronto, el agotamiento de maná llegaría a un umbral crítico, y luego el colapso tomaría solo unos momentos. Cualquier ser vivo que quedara en el plano sería destruido. ¡Alto al fuego! Le ordenó Ursa al draco. Él tiró de las riendas en un gran círculo. Ve hacia Gheridarighast, donde Barrin. El dragón entró en una inmersión poco profunda que le haría acelerar hacia su hijo y su jinete. Los ángeles se lanzaron en densas nubes sobre ella, pero ésta contuvo su aliento asesino. Las gigantescas espadas rechinaron contra su piel blindada. Algunos atravesaron los encantamientos y revelaron largas rodajas de aberturas. La magia de Ursa las sanó aun cuando se estaban formando, no dejando que se escurriera ni un susurro de aire de las alas del draco. Aún así, la agonía pasó a través de ella. Gheridarighast rugió, dejando un rostro de humo proveniente de sus quijadas. Ella apenas podía contener los fuegos que ardían en su interior y que deseaba vomitar. En cambio, centró su furia en la batalla por delante y en Gheridarighast atrapado en ella. Otras 3 oleadas de aleteos la llevaron a volar justo por debajo de él. Ursa gritó hacia Barrin sentado arriba suyo. ¡Sal de aquí! ¡Hacia el viento ligero! En un instante desaparecieron. El draco voló cortante a través del aire de los ángeles mientras fabricaba su propio camino. El aire hizo pequeños estampidos en el borde ondulante de las alas del dragón. El enjambre más grueso de guerreros cayó. Gheridarighast se lanzó en picada a través de la última pared que quedaba de ellos y se disparó hacia los espacios grises que había más allá. Por delante se encontraban los fárragos. En su área más lejana colgaba una gran isla flotante y sobre ella brillaban las luces del viento ligero. Esas luces estaban atenuadas debajo del resplandor dorado y blanquecino de los guerreros angelicales y las antorchas de almas. Otro ejército. Ursa apuró a su montura a una mayor velocidad, incluso cuando se estaba cerrando sobre la isla Yavok. Pudo ver la cortina del caos avanzando en el borde del plano. Tenían menos tiempo de lo que había pensado. Hoira ayudó a un tambaleante anciano a entrar a la bodega del viento ligero. Estaba vestido con harapos, con el rostro en un gesto de concentración, los ojos alejados de la ruidosa batalla que se desencadenaba a solo 900 metros de la popa. ¿Cómo podía alguien sobrevivir en los fárragos? Era un misterio para Hoira, y mucho menos un hombre viejo y enfermo. ¿Cuántos años habían pasado desde que había sido echado a ese mundo de objetos flotantes? Tal vez había vivido en las islas durante años, quizás toda su vida. Abuelo, rápido, por favor. Y muévase tan a popa como le sea posible. Existe la luz del sol hacia donde vamos. Sí, la luz del sol, el agua, los bosques, todo. Aseguró Hoira mientras el hombre se movía hacia adelante. Miró a través de la cubierta hacia la columna serpenteante de refugiados. Había muchos de ellos. Eran demasiado lentos, demasiado débiles. Más allá de su desesperada cueva de colonias, el chisporroteante muro del caos se acercaba cada vez más. Pronto no importaría si había muchos de ellos. Pronto el borde del plano comenzaría su marcha de desintegración a través de la isla. Los acontecimientos en la popa eran más sombríos. Los halcones mecánicos luchaban ferozmente, haciendo caer ángeles del aire encima del frente de batalla librado en tierra.
Las filas de corredores se redujeron. Las municiones de sus ballestas ya se habían acabado. Sus hojas de guadaña aparecieron chasqueando para atrapar a sus enemigos. Explosiones anaranjadas crepitaron a lo largo del frente. Apretados conjuntamente, tanto los ángeles como las máquinas ardieron hasta convertirse en nada. Las antorchas de almas cayeron a tierra en la parte delantera. Crujieron y escupieron, absorbiendo los cientos de almas que perecieron allí. Los dispositivos infernales se incineraron al rojo vivo. Las matemáticas estaban en contra de Joira. Incluso si cada máquina destruía a un guerrero con su explosión, Radiant podría superarlas con cientos más. Karn, ¿puedes reunir la energía suficiente para usar las armas de rayos? Tengo apenas el poder suficiente para despegar. Joira odió la línea infernal de batalla y lo consideró. Le habían dicho, como comandante de la nave, que no tenía que salir de ella, pero si no lo hacía, quizás no quedaba un barco en el cual irse. Necesitaban cargar la piedra, y solo a unos cientos de metros de distancia, el poder yacía chispeando y chisporroteando. Voy a recuperar algunas antorchas más. Traeré tantas como pueda acarrear. La respuesta de Karn también fue lenta, demasiado lenta, pero a Joira no le hizo falta oírla para saber lo que estaba diciendo. Él tampoco podía prohibirle a su capitán hacer lo que tenía que hacer. Se trataba de un motín puro y simple, pensó irónicamente Joira mientras se dejaba caer en medio de las líneas de escorpiones mecánicos marchando hacia el olvido. Una figura desaliñada saltó de la barandilla a tierra a su lado. Necesitarás luchadores, creo, dijo Terd igualando su paso a paso. Tienes razón. Cuantas más antorchas mejor, agregó otra voz familiar. Y Aguader parpadeó plácidamente ante sus miradas de sorpresa. Después de todo, mi gente construyó la mitad de esta nave. Lado a lado, la mujer, el trasgo y el hombre lagarto siguieron adelante a través de la prensa de metal y en dirección hacia el frente en llamas. El pirexiano se estrelló contra Varrin, rompiendo costillas y arrojando al hombre de la montura de su draco. El mago experto de Tolaria rebotó a través de las alas extendidas del dragón y se colgó roto en el pliegue del codo del reptil. Su mente se tambaleó, incapaz de sujetarse a cualquier cosa. El viento rugió sobre él. Se aferró al ala del draco sacudiendo la cabeza para despejarla. Gorik se arrodilló en la montura. Sus quijadas se echaron hacia atrás con una mirada maliciosa llena de dientes como dagas. Unas piernas largas llenas de pinchos se irguieron sobre la criatura insectoide. Los 12 puertos robadores de almas a lo largo de su múltiple torso ardieron en una hambrienta anticipación. Sus alas se extendieron hacia el exterior y se lanzó nuevamente hacia el mago. La primera ráfaga de aire sobre Varrin trajo consigo el pensamiento de un hechizo. Invocó sus recuerdos de la lejana Tolaria y lanzó delante de él una pared de aire. La criatura se estrelló con fuerza contra el repentino vendaval. Gorik rugió. Cayó hacia atrás sin poder hacer nada, alejándose del mago experto y su montura. Ramidarigas se enrolló debajo de la turbulenta barrera. Varrin solo pudo aferrarse confusamente al ala del draco. Ramidarigas giró y se alejó velozmente del enjambre de ángeles. Su aliento de fuego talló una avenida de hollín y carne quemada delante de ellos. A Varrin no le importó. Lo único que pudo hacer era aguantar y avanzar lentamente hacia la silla de montar. Ursa ordenó la retirada, dijo a Ramidarigas jadeando entre los ataques ardientes. El viento ligero está bajo ataque. Varrin asintió mareado. Regresó trabajosamente a la silla y se aferró de allí tomando aliento irregularmente. Un rugido feroz vino detrás de ellos. La deslumbrante llamarada del muro de aire se hizo añicos. Saliendo del corazón de esta conflagración, apareció el tronante pirexiano. Gorik se remontó velozmente, incluso más rápido que los arcángeles que le seguían por detrás en un cono chillante. Tanto el demonio como los ángeles por igual, hasta la última lanza, yala y excesa espada, llevaban la intención de destruir a Varrin, mago experto de Tolaria. A él no le importó. Solo pudo sostenerse y observar la batalla que se desataba en torno al viento ligero. Si llegaba a Ursa, el barco se podría salvar.
La muerte no es una cosa tan terrible cuando uno está quebrado y aferrado a la espalda ardiendo de un drago de fuego y cayendo a través de un cielo que parece un infierno en todos los sentidos. La muerte no es tan horrible en absoluto. Parry, mago experto de Tolaria.